Bueno, contacto vía Zoom con Italia para dialogar con Adriano Gabriel Manca. Él es tucumano, se encuentra viviendo allá en Italia y queríamos contarle a todos nuestros televidentes cuál es la experiencia de un tucumano viviendo en un país con creciente casos de COVID. Le damos la bienvenida a Adriano. Buen día, Adriano. Mariela te saluda. Buen día, Buen día, Mariela. Buen día a todos. Muchas gracias por tu tiempo, Adriano. Bueno, un poco esto que decía, ¿no? Conocer cómo se está viviendo allá en este contexto pandémico, en una segunda ola y ya con un confinamiento casi total en el país de Italia. Sí, bueno, yo diría que podemos hablar de una tercera ola aquí porque, bueno, porque esto lo produjo la nueva cepa inglesa al fin y al cabo. Tuvimos la primera onda en marzo, abril del año pasado. La segunda se puede considerar que fue entre noviembre y diciembre. De ahí empezaron a bajar los casos hasta que apareció esta nueva cepa, sumada a otras medidas que se habían tomado, están aumentando los casos día a día. Bien, y atento a esta tercera cepa, digo bien, cómo lo están viviendo, qué se ha cerrado, la gente acata las medidas que dispone el gobierno, ¿cómo se vive allí? Bueno, acá yo estoy en la región Campania, que sería más o menos el sur de Italia. Estamos en zona roja en este momento, lo que significa que no sería como una fase 1 en Tucumán. No tendríamos que movernos de casa, al menos que sea una cosa importante, por ejemplo, ir a trabajar o una emergencia, algo. Lo que sí, digamos, lo que se ve en el día a día, en la calle, la gente ya no se lo toma en un modo muy riguroso esta medida, como fue al principio cuando había un miedo, cuando no se conocía, un miedo más acentuado, digamos, cuando no se conocía bien con qué se estaba tratando. Pero bueno, la ley está, las medidas están dadas, así que la policía puede intervenir en cualquier momento si alguien está en falta circulando por la calle. Claro. Sí. Sabemos que, bueno, Argentina y los países de Latinoamérica con la mirada puesta en Europa, ¿cuáles son las medidas de bioseguridad que dispuso el gobierno para el cuidado, Adriano, allí? ¿Cómo se cuidan ustedes para no contagiarse? Bueno, acá Italia está dividida en zonas. Zona blanca, amarilla, naranja y roja. En todas las zonas el barbijo es obligatorio en cualquier lado. Lugares cerrados, en la vía pública. El barbijo es obligatorio. De ahí, casi todos los lugares cerrados, sean empresas, sean negocios, tienen el sensor de temperatura. Por lo menos esos siempre se controla. Y de ahí el distanciamiento de al menos 1 metro entre personas que uno no conozca. Bien, esas son las medidas generales. Bien. Desde tu percepción... Sí, te escucho. Sí. No, de ahí en medidas particulares, bueno, en zona roja las escuelas en modalidad a distancia, sea para niños, para adolescentes, para todos los que estén estudiando en modalidad a distancia. El trabajo ya depende de la empresa. Si quieren hacer modalidad Smart Working o si no, que bueno, en presencia, pero siempre a distancia. Bien. Desde tu percepción como ciudadano, Adriano, ¿cómo consideras que está trabajando el sistema de salud allá en el país de Italia? Atenta a esta tercera ola además. Y yo considero que la verdad están trabajando muy bien, porque, bueno, la verdad que fue grave la situación de la primera onda, la primera oleada. Se saturaron los sistemas médicos, tuvieron que tomar medidas muy estrictas y en este momento tal vez se considere que sean un poco severas las medidas extremas, pero es por el miedo que se generó. Pero esto a su vez ayudó a aliviar el sistema sanitario. Yo tengo amigos que trabajan en el sistema sanitario y la verdad que ellos cuentan que
o sea, hay que tener, o sea, no es un caso extremo al que se llegó, en el que estamos, perdón, en el que estamos en este momento, pero bueno, se está pudiendo manejar el problema. Bien, Adriano, ¿manejas cifras de cuántos fallecidos van hasta el total, lo que lleva toda esta pandemia 2020-2021? Sí, tenemos 103.000 muertos en Italia, tenemos actuales 539.000 infectados y curados tenemos 2.600.000 más o menos. Los muertos, estos 103.000, según un estudio que encontré, creo que de Reino Unido, significa el porcentaje más alto en el mundo con respecto a 100.000 habitantes. O sea, estamos hablando de que el porcentaje el 19 de diciembre del 2020 era de 111 muertos por cada 100.000 habitantes. Era muy alto era muy alto el valor con respecto a España, Reino Unido y a otros países que lo seguían. Muy alto. En lo personal, ¿te contagiaste de COVID, Adriano? No, por suerte no, o al menos que haya sido asintomático, no, pero sí tengo amigos alrededor que tuvieron COVID, lo tomamos muy a la ligera y casi nos sale mal porque esto de tener cuidado de que no sabemos dónde anduviste caminando, con quién estuviste, nos lo tomamos a la ligera con uno de nuestros amigos que había tenido contacto con uno que después le detectaron COVID positivo y casi terminamos todos en problemas. Así que nada, hay que tener cuidado. Cuidarse y tomarlo en serio. Por suerte no tuve. Bien, Adriano, bueno, te ha tocado una etapa bastante fuerte, lejos de la familia, en otro país, en otro continente. ¿Cómo se vive esa distancia en un contexto tan duro como lo que es la pandemia? Por suerte, acá somos una comunidad muy grande. Bueno, diría así, grande, porque en un momento antes que se empieza a complicar la situación, mínimo éramos 40 argentinos que todos habíamos venido a estudiar, entonces nos apoyamos entre nosotros. De ahí la familia, tener la distancia sí es duro, pero bueno, gracias a los medios de comunicación que tenemos, WhatsApp o las redes sociales, uno se mantiene en contacto y bueno, nada, ayudándose con la información de las medidas de seguridad que uno tiene que tener. Esto no es. Bueno, Adriano, muchas gracias por el contacto para América Tucumán. Te deseamos que sigas bien y que bueno, pronto pase esto, ¿eh? Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Que tengan un buen día.